Colombia está a horas de enfrentar una de las decisiones más importantes de su historia reciente, y mientras millones de ciudadanos se preparan para salir a votar, un mensaje acaba de sacudir el panorama político del país. El doctor Fernando Londoño lanzó una advertencia que ya está generando un enorme debate nacional. Esta será la última oportunidad. Una frase fuerte, directa y cargada de tensión en medio de unas elecciones que podrían cambiar completamente el rumbo de Colombia. En su editorial, Londoño no solamente habló de encuestas, alianzas y estrategias políticas. Fue mucho más allá. Comparó el futuro del país con lo que hoy viven Venezuela, Cuba y Nicaragua, asegurando que los colombianos están frente a una elección de todo o nada. Además, insistió en que cada voto será decisivo y pidió a los ciudadanos salir masivamente a las urnas para evitar lo que calificó como un posible abismo para la nación. Pero aquí surge la gran pregunta. ¿Realmente Colombia está ante su última oportunidad? ¿O estamos viendo una campaña marcada por el miedo y la polarización? En este video vamos a analizar las explosivas declaraciones de Fernando Londoño, el impacto político que están teniendo y por qué este mensaje está movilizando tanto a seguidores como a críticos en todo el país. Porque lo que acaba de decir podría influir en las últimas horas de esta histórica elección. Parte o toda la suerte de Colombia. Estamos en vísperas de lo que se llama la primera vuelta electoral, que podría ser también la última, si es que se cumpliera la petición que hace un columnista muy importante del diario El Tiempo, pidiéndole a Paloma Valencia que entienda que está completamente derrotada. Todas las encuestas lo muestran así, y lo muestran desde hace rato, solo que por razones estratégicas, demoraron la encuesta final que sí publicaron este fin de semana pasado. Si se atendiera la voz de ese columnista del Tiempo, podríamos ganar con el Tigre en la primera vuelta. Colombia se está jugando su futuro. Señores, un triunfo de Cepeda, que se ve ahora muy improbable a la luz de las manifestaciones y de las encuestas recientes. Si llegara a ganar Cepeda, Colombia estaría en el fondo del abismo. Una Venezuela sin electricidad, sin comida, sin horizontes, sin oportunidades, sin jóvenes, que seguirían todos de Colombia, cuantos pudieran, como se han ido de Venezuela. Esto no es un chiste, esto no es una invención. De Venezuela han salido más de 8 millones de venezolanos, muchos jóvenes en capacidad de trabajar. De Venezuela se fue la gente y la que quedó, quedó en la ruina. De Cuba se ha ido la gente hace cuánto tiempo. Fundaron ese emporio de riqueza que es la Florida, Miami y sus alrededores. Lo que queda en Cuba es la miseria total y absoluta. Apenas pueden dar golpes con las cacerolas. No hay energía eléctrica en gran parte del día. En algunas regiones, en todo el día. En otras, hasta en 22 horas. Obviamente, no puede haber refrigeración de alimentos. No puede haber nada. La situación de Cuba es una situación horrenda. Situación terrible también la que hay en Nicaragua. Una dictadura atroz, la de ese matrimonio que es como dueña de su finca. Colombianos, colombianos, por Dios, entendamos la gravedad del asunto. Colombianos que nos escuchan en el exterior, allá en Estados Unidos, en muchas partes de América Latina, por Dios, empiecen a votar desde hoy con furia, la furia que produce un sentimiento de justicia que brota del corazón. Tenemos que salvar la patria. Es de ese tamaño. No se trata de ganar una elección. No, señores. Se trata de ganar a Colombia. Hoy es lunes.
Ya empezaron las elecciones por fuera del país. Esas durarán hasta el próximo domingo y el domingo a las 9 de la mañana estaremos en los centros de votación, no para ganar una elección, para salvar a Colombia. Es todo o nada, así como se los planteamos a ustedes. Y no es un recurso retórico, no es un truco electoral. No, señores, tenemos que salvar a Colombia de que sea algo parecido a la Venezuela de Maduro, a la Cuba de ahora, a la Nicaragua de los Ortega. Hay que salvar a Colombia y la decisión la tiene usted, querido ciudadano. Vote con la idea de que su voto es el voto decisivo y único. Vote con ese criterio. No diga eso de, mucha gente va a votar, mi voto no cuenta. Sí cuenta, es el suyo, ciudadano. Es su responsabilidad ante la patria, ante el futuro, ante sus hijos y ante sus nietos. Vote, vote y vote, porque hay que salvar a Colombia. Después de las explosivas declaraciones del doctor Fernando Londoño, donde aseguró que Colombia está frente a la última oportunidad para evitar caer en el mismo destino de Venezuela, Cuba y Nicaragua, el ambiente político del país entró en máxima tensión. El mensaje fue claro. Esto ya no sería simplemente una elección presidencial, sino una batalla definitiva por el futuro de la nación. Y justo cuando millones de colombianos dentro y fuera del país comienzan a movilizarse para votar, llega una entrevista que podría confirmar que algo enorme está ocurriendo en esta recta final de campaña. José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial del Tigre Abelardo de la Espriella, reveló cifras, imágenes y testimonios que están causando impacto en toda Colombia. Filas de hasta 3 horas en consulados de Orlando y Londres, más de 60.000 personas en Barranquilla, una plaza de la Macarena completamente llena en Medellín, y, según ellos, miles de abstencionistas históricos saliendo por primera vez a votar impulsados por un sentimiento de esperanza, seguridad y cambio político. Pero eso no fue todo. Durante la entrevista también hablaron del impresionante alcance que tuvo el rezo del Santo Rosario por Colombia, que habría conectado a más de 1 millón de personas entre redes y canales comunitarios. Para la campaña del Tigre, esto demostraría que el país estaría entrando en una etapa distinta, marcada, según sus palabras, no por el odio y el resentimiento, sino por la esperanza y la reconstrucción nacional. ¿Cuál es la impresión que tiene usted de lo que va a pasar este 31 de mayo y de lo que está pasando en el exterior? Supongo que ya recibió noticias de cómo van las cosas fuera de Colombia. Bueno, pues la verdad es que lo que sucedió el fin de semana fue absolutamente apoteósico, extraordinario. Ahí en la ciudad de Barranquilla, más de 60.000 personas reunidas, todas ellas con convicción, con ardentía, con alegría, con esperanza sobre el futuro del país. Y lo propio en la ciudad de Medellín, donde había más de 18.000 personas en la Plaza de la Macarena, en la misma disposición, esperanzados sobre todo de que Colombia recupere la seguridad, de que Colombia recupere la integridad en el manejo de la cosa pública, de que se atiendan a los más vulnerables de nuestro país. Luego yo estoy muy optimista y estoy muy optimista en el sentido de que tenemos hoy la enorme oportunidad de ganar en primera vuelta, de lograr ese 50% adicional que necesitamos en este momento para que Colombia haga un voto patriótico, un voto inteligente, un voto responsable y un voto consciente de que si logramos ganar en primera vuelta a esa tendencia de este gobierno representado en Cepeda y en Quilpué, logramos que Colombia no caiga en la destrucción de su democracia. Logramos de esa manera también que no sigamos en el odio y en el resentimiento. Y logramos también que Colombia construya con esperanza un mejor futuro. Luego, yo estoy muy, muy esperanzado en el sentido de que lo que se viene va a ser muy importante y que va a haber un gran respaldo en las urnas al Tigre Abelardo de la Espriella. Pues le cuento, doctor José Manuel Restrepo, doctor Fernando, nos escriben desde el exterior y nos dicen cosas como estas. En Orlando, filas de 3 horas para poder llegar a la urna a votar. Y en Londres, filas también de 3 horas para poder llegar al puesto de votación. Y son votantes suyos, doctor José Manuel Restrepo, que nos dicen, Pues nosotros lo que votamos. lo que uno va sintiendo, lo que uno va sintiendo es que buena parte de los votos del Tigre están llegando de todos esos históricos abstencionistas, de gente que nunca había votado, porque me lo han dicho personalmente. Yo nunca he votado, es la primera vez que voy a votar y voy a votar con esperanza. Y voy a votar con esperanza por el futuro de este país. Y voy a votar con esperanza
porque ustedes han defendido la familia. Y voy a votar con esperanza porque ustedes se han comprometido a recuperar la seguridad, porque ustedes no representan ningún partido político tradicional y porque ustedes no se someten a ningún poder económico tradicional. Y eso nos garantiza independencia. Doctor Fernando, por favor. Bueno, no fue emocionante, doctor Restrepo, ver las colas interminables que había en los consulados de Colombia el día de ayer en el exterior. ¿No fue eso emocionante? Muy emocionante porque significa que el pueblo colombiano está reaccionando a decir, sí, sí queremos un verdadero proceso de transformación en este país y queremos superar los viejos odios, esas camorras que había históricamente, esas lógicas de los caudillos de atrás que nos dicen qué es lo que había que hacer y queremos es un nuevo liderazgo, una nueva forma de liderazgo que representa esta fórmula, un nuevo liderazgo alejado de lo político tradicional que viene del mundo empresarial, que viene de la academia, que quiere proponerle al país una manera distinta de hacer política, como lo decimos públicamente, que no vino a hacer la misma política de siempre, sino a cambiar la política para siempre. Algo fuera de lo normal está ocurriendo en las votaciones de colombianos en el exterior. Las imágenes que llegan desde diferentes consulados alrededor del mundo están sorprendiendo incluso a los analistas más experimentados. Filas de 2, 3 y hasta 4 horas para poder votar en ciudades como Orlando, Miami, Madrid, Londres y Nueva York. Colombianos esperando bajo el sol, otros soportando largas jornadas, pero todos con un mismo objetivo: participar en una elección que muchos consideran decisiva para el futuro del país. Y lo más llamativo no es solamente la cantidad de personas, sino el perfil de muchos de esos votantes. Según cientos de mensajes que circulan en redes y medios digitales, una enorme parte de quienes están asistiendo aseguran que nunca antes habían votado. Personas que llevaban años alejadas de la política hoy están saliendo masivamente porque sienten que Colombia atraviesa un momento definitivo. Y un tema que no es menor y que para nosotros sí es emocionante. Usted presidió o estuvo en la ceremonia como tambor mayor del rezo del Santo Rosario al aire. Tenemos Así, que había más de 70.000 reproducciones de esa ceremonia bellísima que nos tocó el corazón. Nosotros la sacamos ayer. ¿Sabe con cuántas? Con más de 10.000 reproducciones. ¿No lo sabía usted? pues fíjese usted que hubo, y le voy a dar incluso un dato, cuando ya se suman todas las redes, hubo más de 250.000 reproducciones en todas las redes y hubo conectados canales comunitarios con participación de más de 1 millón de personas. A mí me llena en el alma eso porque me demuestra que la colombianidad también está diciendo que este es un momento en donde las personas lo que quieren de verdad es entender que hoy el país tiene que ser un país distinto. Como lo decía yo antes, no un país que siga en la cultura del odio y del resentimiento, sino que de pronto construya en la cultura del amor, en la cultura de la esperanza, del optimismo. Yo he tratado de proyectar en esta campaña y por eso también con la satisfacción del deber cumplido se lo dije al pueblo antioqueño en Medellín, que para mí era muy grato el haber podido enviar una señal no de destrucción, sino de construcción, no de odio, sino de amor, no de desesperanza, sino de optimismo, y que agradecía enormemente tantos abrazos, tantos aplausos, tantos cariños, tanto aprecio que he recibido del pueblo colombiano. Y yo creo que en buena medida eso que sucedió con esta última actividad es una demostración de que efectivamente Colombia sí está esperando algo distinto. Pues súmele 10.000, más de 10.000 reproducciones, no de más. Fueron más de 10.000 reproducciones las que tuvimos ayer del Santo Rosario. Impresionante. Impresionante. Ayer a las 6 de la tarde dijimos, pónganlo, que lo vamos a sacar. Más de 10.000 reproducciones. Esos son 10.000 familias. Esos pueden ser 40 o 50.000 personas rezando el rosario por la paz y por el bien de Colombia. Y después de ver todo lo que está ocurriendo dentro y fuera de Colombia, queda claro que estas elecciones ya no se parecen a ninguna otra. Lo que estamos viendo en las calles, en las plazas, en las redes sociales y ahora también en los consulados alrededor del mundo, demuestra que millones de colombianos sienten que llegó un momento definitivo para el país. Las imágenes de filas interminables en ciudades como Orlando, Londres, Madrid o Miami no son normales. No es común ver personas esperando durante horas simplemente para ejercer su derecho al voto.
y mucho menos escuchar a tantos colombianos diciendo exactamente lo mismo. Nunca había votado, pero esta vez sí voy a hacerlo. Ese detalle es quizá el más importante de todos, porque podría significar que una parte silenciosa del país finalmente decidió despertar políticamente. Y ahí es donde empieza la gran preocupación de algunos sectores políticos y también la enorme esperanza de otros. Porque cuando los abstencionistas comienzan a salir masivamente, las encuestas tradicionales empiezan a perder precisión. El voto oculto aparece, el voto emocional aparece, y muchas veces es justamente ahí donde nacen las grandes sorpresas electorales de la historia. Durante los últimos días, hemos visto cierres de campaña multitudinarios, mensajes cada vez más fuertes sobre el futuro de Colombia, y una narrativa que se ha tomado completamente el debate nacional. La idea de que el país estaría frente a una decisión de todo o nada. Fernando Londoño lo dijo con absoluta contundencia. José Manuel Restrepo lo repitió durante su entrevista. Y miles de ciudadanos parecen estar actuando bajo esa misma sensación de urgencia. Pero más allá de las posiciones políticas, aquí hay un hecho imposible de ignorar. Colombia está viviendo una movilización emocional gigantesca. Hay personas votando por miedo a perder el país que conocen. Otros votan buscando un cambio total. Algunos lo hacen pensando en la seguridad, otros pensando en la economía, en el empleo, en sus hijos o simplemente en recuperar la esperanza. Pero todos parecen coincidir en algo. Sienten que esta elección sí puede cambiar el rumbo de la nación. Y quizá por eso el ambiente que se respira es tan diferente. Porque ya no se trata solamente de candidatos, partidos o ideologías. Se trata de una ciudadanía completamente polarizada, movilizada y convencida de que está participando en un momento histórico. Ahora bien, la pregunta más importante todavía sigue en el aire. ¿Estamos realmente ante una ola política capaz de redefinir el mapa electoral de Colombia? ¿Podrá el voto del exterior y el despertar de miles de abstencionistas inclinar la balanza en primera vuelta? ¿O veremos una elección mucho más cerrada de lo que muestran las encuestas? Eso solamente se sabrá cuando se abran las urnas y empiece el conteo final. Pero algo sí parece evidente. Colombia ya cambió. Y pase lo que pase este 31 de mayo, el país entrará en una nueva etapa política después de una de las campañas más intensas, emocionales y decisivas de los últimos años. Ahora quiero leerlos a ustedes. ¿Creen que el voto en el exterior será determinante en estas elecciones? ¿Piensan que estamos frente a un fenómeno político real o creen que las encuestas todavía tienen la última palabra? Los leo aquí en los comentarios. Y si les gustó este análisis, no olviden suscribirse, activar la campana y compartir este video, porque las próximas horas podrían ser históricas para Colombia.